Bendito Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. También te agradezco porque domingo tras domingo podemos estar aquí en esta casa. Gracias porque nos has dado el dinero hasta hoy para pagar la renta, Señor. Y también gracias por tu palabra que podemos acceder a ella de manera gratuita, Señor, en nuestro idioma. Y ayúdanos a poner atención, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este tema que vamos a ver hoy lo podamos poner en nuestros corazones, Señor. A mí ayúdame a explicarlo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, como saben, estamos estudiando el Sermón del Monte. ¿Verdad que sí? ¿Por qué lo estamos estudiando? ¿O por qué podríamos estarlo estudiando? ¿Ok? El Sermón del Monte no son solo las bienaventuranzas, pero está bien. El Sermón del Monte es Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Por qué sería bueno estudiarlo? Definitivamente. ¿Alguien más? Ok. Ok. Oigan, a ver. Ok. Les voy a pedir que lean en sus casas el Sermón del Monte. Y la siguiente semana les voy a preguntar de nuevo. El Sermón del Monte lo que hace es definir qué es un cristiano y cómo se comporta ese cristiano. Básicamente. Les voy a leer un fragmento de un libro de un pastor que ya murió, que se llama Martin Lloyd-Jones, de Inglaterra. Dice, ¿por qué debemos estudiarlo? ¿Por qué deberíamos tratar de vivirlo? Les voy a dar una lista de respuestas. El Señor Jesucristo murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. ¿Murió para qué? Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice el apóstol Pablo. El apóstol de la gracia, vea Tito 2:14. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que murió para que pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Él lo ha hecho posible. La segunda razón para estudiar es que nada me muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo y de su acción interna tanto como el Sermón del Monte. Estas bienaventuranzas me derriban al suelo, me muestran mi absoluta impotencia. Si no fuera por el nuevo nacimiento, nada podría. Lean, estúdienlo, enfréntense a sí mismos a la luz del mismo. Los conducirá a comprender la necesidad final del nuevo nacimiento y de la acción gratuita del Espíritu Santo. Nada conduce al Evangelio y a su gracia como el Sermón del Monte. Otra razón es esta. Cuanto más vivimos y tratamos de practicar este Sermón del Monte, tantas más bendiciones experimentamos. Consideren las bendiciones que se prometen a los que los practican. El problema de mucho de lo que se enseña acerca de la santidad es que deja de lado el Sermón del Monte y nos pide que experimentamos la santificación. Dice, este no es el método bíblico. Si uno quiere tener poder en la vida y recibir bendición, vayamos directamente al Sermón del Monte. Vivámoslo y practiquémoslo con entrega total. Y con ello llegarán las bienaventuranzas prometidas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si uno desea ser saciado, no busquemos bendiciones místicas. No vayamos a reuniones con la esperanza de conseguirlo. Examine el Sermón del Monte con sus implicaciones y exigencias. Considere su necesidad absoluta y lo alcanzará. Es el camino directo a la bienaventuranza. Sigue diciendo, esto deseo dejar impreso en la mente de todos. Les digo que el mejor método de evangelismo es este. No cabe duda de que todos deberíamos preocuparnos por esto en estos tiempos. El mundo de hoy
busca y necesita desesperadamente a verdaderos cristianos. Nunca me canso de decir que lo que la iglesia necesita hacer no es organizar campañas de evangelización para atraer a otros, sino comenzar a vivir la vida cristiana. Si lo hiciera, hombres y mujeres llenarían nuestras iglesias y dirían: ¿cuál es el secreto de esto? ¿Qué tal? Esto, por este tipo de cosas estamos estudiando el Sermón del Monte. A mí en lo personal me gustó mucho es el mejor método de evangelización. Cuando la gente ve un verdadero cristiano, dice: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sería la iglesia en Colinas de Tonalá si lo viviéramos? Sí, imagínense que no hacemos ninguna campaña de evangelización. ¿Cómo sería? La gente nos empezaría a conocer porque somos verdaderos cristianos. Y diría: oye, yo quiero ir ahí. Entonces vamos a continuar con la segunda bienaventuranza. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera bienaventuranza? ¿Y cómo dice el versículo completo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque en ellos está el reino de los cielos. Bien, lo que nos enseña esa primera bienaventuranza básicamente es el admitir mi total carencia espiritual. No tengo nada que ofrecer a Dios. De hecho, necesito de Él. ¿Y cuál es la segunda bienaventuranza? Completa el versículo. Consolación, perfecto. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué entienden por esto? ¿Qué se entiende? Bienaventurados los que lloran, porque pues ellos serán consolados. Ok, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué más se entiende con este versículo? Ok. Bueno. Ok, ahí está la otra parte, ¿no? Serán consolados. Bueno, entonces, en primer lugar, el llorar del que se refiere aquí es un llorar espiritual. ¿Sí? Lo que da pauta para entender esto es la primera bienaventuranza. No habla de los pobres materiales, habla de los pobres en espíritu. Igual aquí, el llorar no es... los que lloran aquí no se está refiriendo a los que lloran por cosas naturales, terrenales, sino los que lloran por algo espiritual. O sea, no es un llorar natural, es un llorar espiritual. En segundo lugar, no necesariamente es llorar con lágrimas. Esta palabra de llorar está relacionado con las palabras como duelo, como luto, como lamento, aflicción. Básicamente es un estado de aflicción. ¿Qué se entiende por esa palabra? Aflicción. Preocupación, no tanto. ¿A qué te refieres? Algo que tristezca, ok, muy bien. Ok. Bueno, no estamos hablando del problema, estamos hablando de lo que se siente, ¿no? La aflicción. ¿Cómo dirías que te sientes afligido? Así, o sea, como que te pesa mucho algo, ¿no? Es un estado de profunda tristeza, dolor y angustia. Y hasta cierta manera intenso. La palabra que se menciona aquí y en Lucas, que son diferentes, no hablan de un llorar silencioso. Por ejemplo, en el versículo donde vemos que Jesús lloró, él está casi nadie lo nota, pero es un llorar silencioso. Este llorar no es así. Este llorar sí es
Incluso en Lucas se refiere a él, a este llorar como llorar a gritos, ¿no? Pero se traduce básicamente como aflicción. Y en tercer lugar, al ser espiritual, es producido por el Espíritu Santo. Este tipo de llorar del que vamos a hablar no puede ser experimentado por un no creyente. Lo que implica que es un llorar que solo los cristianos podemos experimentar. Lo que implica que no es un llorar por las cosas por las que un incrédulo pudiera llorar. Por ejemplo, ¿por qué cosas normalmente la gente llora? Dame ejemplos muy específicos. Porque le quitaron su casa. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Ok? Porque tal persona ya no le habla. ¿Qué más? Ajá, ok. Perfecto. Si te quedas sin trabajo. Sí. Todos esos son la muerte de un ser querido. Ok. No se refiere a esas cosas aquí. Este llorar no se refiere a esas cosas. Porque todas esas cosas puede hacer llorar a cualquier persona, incluso si no es creyente, ¿sí o no? Pero este llorar es diferente, porque solamente puede ser experimentado por cristianos. Y este llorar, como dijo Alexis, tiene un objeto bien específico: el pecado. Este llorar específicamente es por el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado como para que nos haga llorar? ¿No? Como para tener necesidad de llorar, ¿no? Ah, excelente. Sí, sí, básicamente tiene que ver con el pecado y con lo grave del pecado. Muy buen ejemplo. El tema del pecado no es algo que se nos haga extraño, ¿verdad? A los cristianos. ¿Podemos dar una definición de pecado? Fallarle a Dios. Muy bien. ¿Cómo más podemos definirlo? Errar el blanco. ¿Qué más? Ok, muy bien. Hay otro versículo por ahí que define, esto es el pecado. ¿Se acuerdan? Dice en 1 de Juan, dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Se acuerdan? Ok. Pues sí, porque hay cosas, como dice, pecados de comisión y pecados de omisión, ¿no? Los pecados que y no los haces es pecado. Muy bien. Bien, entonces el punto es que nadie aquí está llorando mientras hablamos de esto. ¿Por qué? ¿Por qué nadie está llorando? Sí, porque nos sentimos, porque estamos juntos. ¿Por qué más no estamos llorando? O sea, porque dice bienaventurados los que lloran y se refiere al pecado. ¿Por qué no estamos llorando? ¿Eh? Ok. Bueno, yo pienso que sabemos que Dios nos ve como en los Ok. Bueno, ¿cómo está? Ok. ¿Estás llorando ahorita por dentro?
Ah, bueno, a eso sí, a eso voy. ¿Por qué no nos sentimos así, no? ¿Por qué no nos sentimos tan afligidos? Ok, ahí está. Buenos puntos, pero vamos a continuar. Yo creo que porque dice bienaventurados los que lloran, no bienaventurados los que se sienten ya consolados, ¿verdad que sí? No dice que ya porque somos justificados ya no tenemos que llorar, porque el verbo que está en bienaventurados los que lloran no es bienaventurados los que lloraron, ni bienaventurados los que llorarán, sino es un presente continuo. Bienaventurados los que lloran continuamente. Entonces, básicamente yo le pondría un nombre a esto: insensibilidad. Insensibilidad. Sí, creo que es muy fácil dar una definición de pecado, ¿verdad que sí? Lo hicimos, ¿no? Pero es un tanto más difícil entenderlo o sentirlo, porque vivimos en él, aún como cristianos, por así decirlo. Porque el pecado nos rodea como el agua rodea a un pez. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No, es el 10º. ¿El 9º cuál es? No. Ahí está. Bien. Vamos a intentar aprendérnoslo. El 9º mandamiento es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y en pocas palabras es: no mentirás. Y dime, ¿has caído en este pecado de la mentira alguna vez? ¿Hace poquito? ¿Sí? ¿Hace poquito? Dime cómo te sientes normalmente cuando mientes. Normalmente. Casi no se siente nada, ¿no? Salvo cuando esa mentira tiene después consecuencias. Ah, ok. Pero en el momento no sentimos nada. ¿Sabes en qué lista está este mandamiento? ¿Junto a qué otros mandamientos está? Junto a no matarás, junto a no adulterarás, junto no codiciarás, y junto me amarás con todo y no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Esa es la lista donde está. Dice, creo que Santiago, también Juan, dice que no hay niveles de pecados, porque el que escribió un punto también escribió los otros. Está en la misma lista, ¿no? ¿Por qué lo vemos menos que los que no matarás, ¿no? Pero no lo sientes así. No sientes ese peso ni la gravedad, y eso se llama insensibilidad, porque sí deberías sentirlo, pero no lo sientes. Y si no lo sientes, ¿cómo llorarías por algo que no sientes? No puedes. Llorar es un fin, ¿no? No lloras para que pase algo. Lloras porque pasó algo o porque sientes algo. Pero si ese sentimiento se lo quitas, ya no vas a llorar. ¿De acuerdo? Para entender el pecado y su gravedad, necesitaríamos salir afuera de él, afuera del agua, y verlo por fuera. Pero no podemos, porque en este medio nos movemos. En este mundo va a haber pecado hasta que Dios vuelva. Mientras todo está lleno de pecado. Nosotros todavía tenemos demasiado pecado. Demasiado. Entonces necesitamos verlo, pero sí necesitamos verlo porque necesitamos sentirlo para que nos haga llorar.
Porque si no lloramos, entonces no hay bienaventuranza. ¿Están de acuerdo? Porque dice, bienaventurados los que lloran. Bien. Entonces necesitamos una ayuda. Alguien que esté afuera del pecado. ¿Quién está afuera del pecado? Dios y Jesucristo. Necesitamos verlo como Él lo ve. Y un buen pasaje para quizás comenzar es Génesis 6:5. Génesis 6:5 al 7. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Fíjense cómo empieza. Y el Señor vio. Esto es lo que Dios percibe del humano, fue afuera del pecado. Y vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No solamente ve el exterior Dios, ¿verdad? Ve las más profundas intenciones del corazón humano. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Lo único, ¿cómo dice? Perdón. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón, lo más profundo, era solamente, únicamente, hacer siempre el mal. Siempre. Cuando hablas de tantos superlativos como todo, siempre, lo único, dejas todo afuera. Dejas dejas todo bien afuera. Todo el corazón humano está mal. Todo. No hay nada bueno en él. ¿Saben qué es lo curioso? Que después de esto es lo del diluvio. Exactamente después de esto es el diluvio. Porque dice el versículo 6, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice? ¿Alguien está leyendo? ¿Qué dice? Y le dolió en su corazón. Dice esta versión, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. 2 veces le dice, me pesa. Ese es un estado de aflicción. Es un estado de tristeza, de lloro, bueno, así ve Dios al hombre. A tal grado, ¿qué siente Dios? ¿Qué siente como para decir, voy a barrer esto al hombre de la faz de la tierra? ¿Qué siente Dios? Siente repulsión. No, lástima hubiera. Sí. Repulsión. Coraje, repulsión. Está así como que no, el pecado no le agrada nada a Dios, en lo absoluto. Nada. Dice creo que Malaquías, muy limpio de ojos eres como para ver el mal. No lo soporta. Fíjense bien lo que pasó. Por el pecado, Adán condenó a toda la humanidad. Hoy lo vimos, ¿no? A las 10 de la mañana. Un pecado que alguien podría considerar, es un fruto, ¿no? El quebrantamiento de un simple mandato condenó a toda la humanidad al infierno. Y por el pecado, así de grave es, Dios tuvo que bajar del cielo, se encarnó en Jesús y murió cargando suciedad pecaminosa que no era suya. Pero no lo sentimos. Como les digo, no estamos así como que súper bien afligidos. No lo sentimos. No estamos llorando. Eso es insensibilidad. Es la insensibilidad del corazón humano. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que el hombre se quedó insensible? A ver, vamos a preguntar algo. ¿Están de acuerdo que el hombre es insensible a lo pecaminoso del pecado?
es insensible. No lo siente, no siente como debería sentir. Como dijo mi hermano, a veces siente y llora por las consecuencias que trae, y así como que, ay, ¿qué consecuencia puedo poner? No, por ejemplo, hay una historia de, creo que William Shakespeare, que se llama Macbeth, donde la reina hace que el rey mate a muchos enemigos suyos para quedarse en el trono. Y entonces, en su culpa, en una escena va caminando y se va limpiando, así como tallándose las manos, intentando limpiarse de una sangre que no existe. Está afligida, pero no por su pecado, sino por las consecuencias de su pecado, ¿no? Entonces, a veces podemos llorar por eso, pero eso no estamos llorando por el pecado. Estamos llorando por, pues, que nos va mal, ¿verdad? Y no queremos que nos vaya mal. Ajá, exactamente. Pero seguimos si no hubiera esa consecuencia, no estaremos llorando. Y ese es el punto. No estamos llorando por el pecado, por la insensibilidad. Ahora, ¿cuándo sucedió? Lo leímos hoy, ¿no? En Génesis 3. Génesis 2, Dios le dice, hay un árbol ahí del cual no debes de comer. Pero cuando Adán comió, perdió toda sensibilidad. Toda. En vez de, imagínense la escena, si él hubiera podido conservar la sensibilidad, ¿qué hubiera hecho después de haber comido? ¿De qué manera? Voy a pedirle perdón, ¿no? ¿De qué manera? Llorando. Hubiera ido inmediatamente corriendo porque no podía soportar tanta suciedad. Sí. ¿Y en vez de eso qué pasó? Ella fue, pero tú me la diste. ¿A quién echó la culpa? A Dios mismo, a la mujer y a Dios mismo. Entonces desde ahí dijo, lo que debería sentir ya no lo sintió. Insensibilidad. Fíjense, acompáñame a Romanos 1, por favor. Romanos 1. Romanos 1, versículo 19. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Habla de la humanidad en general. Que dice que es evidente. O sea, que no tienen forma de no verlo, ¿no? Pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. ¿Qué significa este entenebrecimiento o oscurecimiento? Es una forma de decir insensibilidad. O sea, ya no tienen la capacidad de percibir la luz. O en palabras de nuestro estudio, se hicieron insensibles de corazón a la luz. De tal manera que cuando dice Juan, cuando vino la luz, o sea, Jesucristo, la luz, ¿qué dice? Ellos amaron más las tinieblas, porque no sentían la luz, no sentían la belleza y lo valioso que era esa luz, no la sentían. En palabras de Ezequiel, el hombre tiene un corazón de piedra. Ahora, ¿cómo es una piedra? Es conocida por su sensibilidad, ¿no? Cuando decimos, ay, tienes corazón de piedra, es que no sientes, ¿no? Entonces así es el corazón humano, es insensible
a su pecaminosidad, es insensible al pecado, y entonces, siendo así, ¿cómo podría llorar por su pecado? Es imposible. Por eso, este llorar solamente es una bienaventuranza solamente para los que llegan a Cristo. Este llorar es esencial para la salvación. Si no hay lloro, no hay salvación. ¿Ok? Si no hay lloro, si no hay esta aflicción por el pecado, no hay salvación. Este llorar y esta aflicción está en el centro del arrepentimiento. Fíjense bien lo que dice 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la vida. Perdón, a la salvación. Otra vez, porque la tristeza, o sea, ese llorar, esta aflicción, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y termina sin dejar pesar. O sea, después de que llegas a la salvación, ya, hay consuelo. Entonces estamos hablando de que la persona que se está enfrentando al Evangelio, aprovechando nuestro estudio de las 10, no solo tiene que entender la seriedad de su pecado, sino que debe comenzar a sentir el peso de su pecado. Y si pasa esto, empieza a sentir la suciedad del pecado. Y por primera vez, afligido, llorando, por así decirlo, corre a Dios, renunciando a su terrible pecado, a su pecado asqueroso, en busca de limpieza y salvación. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 7:37. Vamos a ponerle una imagen a esto. Lucas 7, por favor. Vamos a leer versículo 37 y 38. ¿Quién gusta leerlo? Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hasta ahí. Imagínense la escena. Imagínense la escena. ¿Cómo se imaginan a esta mujer llorando? ¿Cómo se la imaginan? Desconsolada. O sea, está ella entiende cuán pecadora era. Y ve a su Salvador, ve a quien debe ir, y se tira a sus pies, llorando a sus pies. Era un llanto hipócrita. O sea, de verdad estaba llorando, de verdad sentías el peso de su pecado. De verdad lo sentía. Y entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 47. Por lo cual, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Ven cómo este lloro, esta aflicción es necesaria para la salvación? Está bien. La mujer había entendido cuán pecadora era y lo había sentido. Y entonces no pudo más que ir a correr hacia su Salvador. Ahora, este llanto
no solo es esencial para la salvación, sino que es el camino por el cual el cristiano debe andar durante su tiempo aquí en la tierra. Porque dice, bienaventurados los que lloran. Como dije hace rato, no los que lloraron, ni los que llorarán. Bienaventurados los que lloran de manera continua. Entonces, el cristiano, en primer lugar, ¿por qué lloraría el cristiano? Si en este caso, pues ya está salvado, ya está justificado, como decían. ¿Por qué lloraría el cristiano? Digo, estamos viendo que si es un requisito, estamos viendo que es la forma de vivir del cristiano. ¿Por qué llora? Yo creo que cuando pecamos y fallamos, pues lloramos porque volvimos a fallar, ¿no? Es una forma de que nos duele fallar y pecar en contra de Dios, ¿no? Es una forma de llorar, de decir, Señor, me he fallado, ¿sabes? Ok. Desde nuestro estado todavía no perfecto y todavía estamos cayendo. El agradecimiento no entraría aquí, porque el punto es que estamos llorando por el pecado, ¿sí? Llorar de agradecimiento sería después del consuelo, ¿no? Podría ser. Vamos a ver 3 ejemplos, y en base a estos 3 ejemplos vamos a definir como 3 cosas por las cuales llorar. Un cristiano llora. En el primer lugar vamos a ver el ejemplo de Pablo, cómo se aflige por su propia pecaminosidad. Bien, vamos a Romanos 7, por favor, Romanos 7, 14. Romanos 7, 14, voy a empezar a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual y bueno, mientras vamos leyendo, por favor, escuche cómo está hablando, ¿ok? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. O sea, la ley de Dios es perfecta, entonces soy yo, dice. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué dice? No se ve esta aflicción aquí. No puedo. Yo quiero seguir creciendo en santidad, pero no puedo no puedo como yo quisiera, porque hay pecado todavía y bastante habitando en mí. ¿No serían tus propias palabras? Señor, ya no quiero hacer esto y de verdad me esfuerzo, ayúdame. Pero Entonces, ese es el primer ejemplo de cómo lloramos por el pecado que todavía habita en mí y que todavía me hace caer. En segundo lugar, el cristiano también se aflige por el pecado fuera de él. El pecado que está alrededor, rodeando todo. Y esto lo vemos en la vida de Lot. ¿Se acuerdan quién es Lot? ¿Quién es Lot? Para los que no conocen. El sobrino de Abraham. ¿Y qué hay con él? Ahorita vamos a ver que no tanto. Pero hizo una mala decisión. ¿Cuál fue la mala decisión? ¿Sí?
para aquel lugar, se veía todo bonito y dijo, aquí me quiero quedar. Junto a Sodoma y Gomorra. Bien. Sodoma y Gomorra es más conocido todavía que Lot. A ver. Pero fíjense, vamos a 2 de Pedro 2:7. 2 de Pedro 2:7. Ok. ¿Quién lo quiere leer? 2 de Pedro 2:7. Adelante. Sí. Y vivió el justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Bueno, ¿qué dice de Lot? ¿Cómo lo menciona? ¡Wow! O sea, a veces tenemos la imagen de Lot como, ay no, este pecador. Pero Dios lo vio, ¿cómo lo vio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vio como justo? Estaba en Sodoma y Gomorra y él estaba afligido. A él no le gustaba estar ahí. No le gustaba. Él odiaba estar ahí. Se afligía todo el momento, dice esta versión. Pero Dios también rescató a Lot. No, esto lo saqué de la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Te puedes identificar con Lot? Donde dices, no puedo. O sea, ves cómo está la gente y ves todas las ideologías y toda la forma de pensar egoísta por todos lados y dices, no, Señor, así no puedo. O sea, de verdad nos pesa, ¿no? Entonces no es solo por mi pecado, es también por el pecado que nos rodea. O sea, y no es, por ejemplo, no es así como, voy a poner un ejemplo, esta ideología de género y el grupo, ¿cómo se llama? El grupo, LGBT y todas esas cosas, ¿no? Y el punto no es contra ellos. El punto del dolor es lo que el pecado produce en ellos. Y cómo deberían ser si Dios los librara del pecado. Es el punto. La aflicción es todo lo que hace el pecado con estas personas y con todo el mundo, ¿no? El tercer ejemplo lo vamos a tomar de Jesús mismo. ¿Quién ha visto la serie de Chosen? La serie de donde Jesús, y sus discípulos, ¿no? La nueva. Bueno. ¿Cómo es Jesús ahí? ¿Sí la han visto? ¿Cómo es Jesús? Sí, y hasta bromista, ¿no? O sea, como que saca juegos con los discípulos, así. Esta serie fue muy audaz en poner una idea que no está en la Biblia. La idea que sugirió es que Jesús se ríe y se divierte, que hace bromas. Les voy a decir que eso nunca lo vamos a encontrar en la Biblia. Nunca. Pero me pregunto, ¿sí se habrá reído o habrá hecho bromas? No lo sé, porque los autores no lo pusieron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no lo pusieron. Y mi pregunta es, ¿se les pasó poner algo así? No, yo pienso que era más solemne. Era una persona porque cuando se hizo Ok, esa pregunta de, a ver, si Jesús estaba alegre, ¿tendría razón para estar alegre? Bueno, las bodas de Caná pudo haber estado alegre. Puede ser. Igual no se dice.
Pero también me hice esta pregunta. ¿Jesús tendría razón para estar afligido? En primer lugar, yo creo que hay muchas razones, pero le voy a poner 3. En primer lugar, imagínense de estar en la máxima felicidad. ¿Se acuerdan cómo estaba antes de llegar antes de encarnarse? Jesús estaba, dice, en el seno del Padre. Era el lugar perfecto. No había lugar más perfecto que ese. No había felicidad más grande que esa. Y bajó y se despojó de sí mismo para sufrir. En segundo lugar, ¿se acuerdan lo que dice vamos a Juan 3, por favor? Perdón, Juan 2, el Evangelio de Juan, versículo 2. Juan 2, al final. Vamos a leer versículo 23 al 25. Dice el versículo 23: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y alguien podría decir, amén, qué bueno. Pero ¿qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el corazón de la gente. ¿Estaría muy contento? No, o sea, ¿por qué estaría feliz? ¿Por qué estaría feliz? ¿No? Incluso en sus discípulos. ¿Cuántas veces estuvo alegre de sus discípulos? ¿Y cuántas veces estuvo hasta enojado con sus discípulos? Ok, pero ¿a quién le está dando la gloria? A Dios por haberse revelado eso a Pedro, no a Pedro por haber sido inteligente, ¿sí? Y en tercer lugar, él sabía lo que venía, ¿no? ¿A qué venía? Él sabía desde... Es difícil entender esto. ¿Desde cuándo él sabía que era Dios? ¿Desde cuándo él sabía que iba a morir en la cruz? Es difícil de entender eso porque también tenía una mente humana, ¿no? Y le tuvieron que enseñar a hablar, ¿no? Es difícil de entender eso, ese estado de Dios hombre, ¿no? Pero definitivamente él sabía durante su vida a lo que venía. Y eso le traería gozo, felicidad, alegría, y le haría hacer bromas. Cuando lo vemos llorar, por ejemplo, cuando Jesús dice, Jesús lloró, ¿no? ¿En qué situación está llorando Jesús? ¿Se acuerdan? La muerte de Lázaro. ¿Llora por empatía a las hermanas? ¿Por qué llora? Porque sabe que lo va a resucitar. No está llorando por la muerte de Lázaro. Por la dureza del corazón. Porque aún viendo, seguían sin creer. Mencionas que ellos pensaban que amaban mucho a... Sí, pero estaban equivocados. Sí los amaba, pero no lloraba por eso. Porque él lo iba a resucitar. ¿Por qué lloraba por eso, no? En Lucas 19 dice, cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. O sea, sí, sí. Dice, pero ahora está oculto a tus ojos. O sea, tus ojos son insensibles. ¿Por qué está llorando? No lo viste. Si tú hubieras sabido que esto era para tu bien, pero no lo viste. Ahora, no quiero decir con esto que Jesús nunca tuvo momentos alegres, porque no lo sabemos. Lo que sí quiero decir es que cuando lo se... Cambiaré yo la palabra alegre a gozoso, porque al final de cuentas es lo que Dios, a la muerte de su amor, ¿no? Entonces, yo creo que más bien era una alegría por la gente, por la diversión del mundo, más bien pudo haber sentido claro una alegría por saber lo que iba a pasar después de su muerte. Ok. O la salvación que él iba a tener.
Sí, ok. Realmente estaba más alegre después de la resurrección. A ver, sí, vamos para allá, vamos para allá. Entonces, no quiero decir que no estaba alegre en ningún momento. Lo que sí es que los evangelistas no lo hicieron, no enfatizaron eso en ningún momento. Lo que sí enfatizaron fue, como dice Isaías, al siervo sufriente. Dice que ese siervo sufriente fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Y qué dice? Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. No abrió su boca. Permaneció afligido. Esa es una de las mayores descripciones de Jesús aquí en la tierra. No habla de felicidad aquí todavía. No habla de alegría aquí en la tierra. Pero dice Hebreos, dice, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. En la tierra no era momento de estar alegres. Estando en la tierra no era ese momento. Ese momento iba a llegar. Creo que ese puede ser un paralelo con la vida cristiana. Este no es el momento para estar alegrándonos por las cosas de aquí, ¿no? Va a llegar el momento donde nos vamos a estar alegrando. Es el momento, o ese es el tiempo de llorar, de estar afligidos. ¿Por qué? Ya vimos, por mi pecado propio, por el pecado corporativo, por el pecado en la sociedad, por el pecado fuera de mí. Ese es el momento para eso. Y por solo enfatizarlo más, dice Lucas, Lucas 6. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Y versículo 25. Pero hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Y hay de ustedes los que ahora reís. ¿Por qué? Porque se levantarán y llorarán. Entonces, ese es el punto, llorar aquí, para que no lloremos allá. Bueno, entonces les di estos 3 ejemplos: Pablo, Lot y Jesús mismo. Sin embargo, tenemos que ver nuestra realidad. Y yo creo que aún como cristianos hay un grado bastante alto de insensibilidad. ¿Sí o no? Les voy a dar 2 ejemplos en los cristianos de esa insensibilidad. A veces cuando contamos nuestro testimonio, pareciera que estamos orgullosos de lo que pasó en nuestra vida cuando contamos. ¿Les ha tocado que les contan es que yo me peleaba, y que yo tomaba, y que yo tenía un montón de mujeres y así? Y dices, espérate, ¿estás orgulloso o te estás lamentando, no? O estás presumiendo. Da la impresión esa, ¿no? Y eso refleja que no estás muy orgulloso, no estás muy lamentándote, sino que sientes todavía algo de orgullo por eso.
El segundo ejemplo es el pecado cotidiano. ¿Cuántas veces pecamos al día? Eso lo pregunté a las 10 de la mañana. ¿Cuántas veces pecamos al día? Alguien dijo unos 20, ¿no? 20. Ey. Sí. ¿Y cuántas de esas veces sentiste esa aflicción? Casi no. Ahí está, así se prueba que somos insensibles como cristianos todavía. Este corazón, mi corazón debe afligirse por el pecado. Eso es lo que debe pasar. Pero no siempre es así. De hecho, la mayoría de veces pasa desapercibido el pecado. Pero yo no quito el dedo del renglón. Eso es lo que debe pasar. Debe sentirse afligido mi corazón. Así que de aquí solo me queda ir en una dirección. ¿Cómo voy a aumentar esa sensibilidad? Porque debo sentir eso, pero no lo siento. ¿Cómo voy a aumentar esa sensibilidad? Bien. Observen lo que escribió un misionero que se llama David Brenner, que estuvo entre los indios americanos en el año 1740. Dice: en mis devociones matinales mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza. Eso es. Que sientas la aflicción y el lloro, que digas: no, es demasiado mi pecado. Aunque Cristo ya lo haya pagado, aún estoy pecando, aún sigo pecando acá. Entonces, ese es, digamos que es una meta. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de los obstáculos que hay que quitar. Y en segundo lugar, cómo, ya con el paso libre, sin obstáculos, cómo podemos hacer para ser más sensibles al pecado y poder entonces sí llorar, ¿no? O sí poder afligirnos. Bien, entonces el primer obstáculo creo yo que es la ignorancia. El no saber que ciertas cosas que haces son pecado. Si no sabes, ¿cómo vas a saber que está mal hacerlo? Y si no sabes que está mal hacerlo, ¿cómo te vas a afligir por eso? ¿No? ¿Cómo quitamos ese obstáculo? La ignorancia. Leyendo. Preguntándole a Dios: oye, ¿cómo eres? ¿No? Viendo cómo es Dios. Sí, totalmente orando. Necesitamos orar. En todo esto la oración es esencial. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos meditar el carácter de Dios. Necesitamos entender mucho más a través de la lectura qué es lo que el pecado es, ¿no? En segundo lugar, la ceguera. ¿A qué me refiero con ceguera? A que estás haciendo algo que piensas que no está mal, pero sí está mal. Y muchos a tu alrededor pueden ver que sí está mal, pero tú no logras verlo. Es diferente a la ignorancia. Porque aquí hay una ceguera, o sea, no lo estás viendo. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo. Una actitud. Una actitud de... A ver, ayúdame. Ok. Ok, muy buen ejemplo. Entonces alguien te dice: oye, eso está mal. Pero tú dices: no está mal. No. Eso es ceguera. ¿Cómo quitamos la ceguera? No, pero si tú no puedes, escuchando al otro. Escuchando y dándole credibilidad al otro. Y diciendo: ay, sí, creo que tienes razón. Hay otro grado peor de ceguera. Cuando eres ciego a tu ceguera. Cuando no quieres entender, no quieres ver que sí estás ciego. O sea, es como doble, ¿no? Y es lo mismo. O sea, ¿qué se puede hacer ahí? Solamente se puede orar y decir: ayúdame a ver, porque no alcanzo a ver. Ni siquiera alcanzo a ver que estoy ciego, ¿no?
Y eso pasa mucho con actitudes como de orgullo, como cuando alguien no quiere perdonar a alguien, está viendo hacia otro lado, y no hacia sí mismo. Y alguien le dice, estás mal, necesitas perdonar. Y esa persona, no, sí, yo ya lo perdoné, pero sí, entonces es como doble capa de ceguera y, híjole, es difícil, pero tiene mucho que ver con el orgullo. Esa está buena. Estamos viendo qué obstáculos quitar para aumentar la sensibilidad. Un obstáculo muy grande es el entretenimiento. Porque nos empezamos a sentir de alguna manera mal y agarramos el celular. Y agarramos o nos distraemos con otras cosas. Evadimos eso que estamos sintiendo. Y por otro lado, ese también es un obstáculo. Cuando les ha pasado, ¿no? Vemos los videos, los reels de TikTok o lo que sea, y en una aparece algo muy feo, un accidente, algo así, o algo que de un asesinato, algo de pecado, ¿no? Y le damos un desliz, ¿y qué sigue? Algo gracioso. Estamos haciéndonos insensibles a propósito, con nosotros mismos. O sea, ya es como que, ese es trivial. Pasa. Y ya se nos olvida, ¿no? Eso es un obstáculo muy, muy grande, porque nos estamos enseñando el pecado no es tan grave, es trivial, ¿no? Se puede deslizar, ¿no? Pasa. Y como dijo Carla, todo esto es mediante oración. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a sentirlo más. Ahora sí, ¿qué cosas debo hacer para sensibilizarme ante el pecado? Entonces, en primer lugar, creo que orar es esencial. Ayúdame a sentirlo más como debo sentirlo. Y una buena oración es pedirle a Dios que nos ayude a ver el pecado como Él lo ve. Señor, ayúdame, tú tienes una visión perfecta del pecado. Ayúdame a acercarme a eso. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Una segunda cosa que puedes hacer es conocer más a Dios y sus atributos. Conocer su santidad. ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es 3 veces santo? Pero otra vez lo entendemos, podemos articular argumentos y palabras, pero eso se puede bajar acá con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces orar, Señor, ya entiendo eso, pero ayúdame a sentirlo también, porque esto lo más seguro es que no nos va a hacer llorar, ¿sí? Una tercera cosa que podemos hacer es meditar cada día antes de dormir. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Quién suele hacer eso? Meditar qué es lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos en el día? Dice un teólogo, pastor que se llamaba Jonathan Edwards, hizo una serie de resoluciones para su vida. Y en la resolución número 37 dice: estoy resuelto a indagar todas las noches al ir a la cama en qué cosas he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo. También al fin de cada semana, mes y año. Ok. ¿Cuál es la razón para sensibilizarnos? Estamos hablando de mucha sensibilidad e insensibilidad. Pero si queremos sensibilizarnos al pecado, ¿para qué es? Para poder afligirnos por él. ¿Qué es lo que debe pasar? La aflicción es lo que debe pasar en el corazón humano. No, eso va después. Lo que queremos es que mi corazón, como dijo, ¿quién? Para agarrar la bienaventuranza. La bienaventuranza dice:
bienaventurados los que lloran, los que se afligen. Pero no dice bienaventurados los que saben que es pecado. Dice bienaventurados los que se afligen por el pecado. Bien. ¿Por qué? Porque el consuelo es para los que lloran. La bienaventuranza del consuelo es para los que lloran, no para los que no lloran. Y ese lloro o esa aflicción solamente puede venir de un corazón sensible. Ahora, ya por último vamos a hablar de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de este llorar? ¿Qué dice la consolación? Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿A qué se referirá esta consolación? ¿Ok? Consuelo puede ser un sinónimo de paz. Perdón, tiene que ver todo con eso. Ajá. ¿Qué más? Bueno, esa consolación tiene dos formas. La primera es inmediata y continua. Y me refiero cuando una persona llega a Cristo toda afligida por su pecado, ¿qué va a encontrar después de su arrepentimiento y su fe? ¿Qué va a encontrar después de su aflicción en Cristo? Bueno, en primer lugar va a encontrar perdón, como la mujer pecadora, ¿no? Y el perdón trae paz, trae consuelo. Por eso digo que es inmediata, pero también es continua, porque ya como creyentes nos afligimos y nos va consolando. Nos afligimos, vamos a Él en arrepentimiento y fe y nos dice: yo ya perdoné eso, tranquilo, yo ya perdoné eso. Entonces llega otra vez el consuelo. Entonces el cristiano vive en un estado de aflicción, consuelo, aflicción, consuelo, aflicción, consuelo, todo el tiempo. Por eso también es continua. Dice Primera de Juan, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso trae consuelo. Otra vez pequé, Señor, perdóname. Y me aflijo y no me gusta hacer esto. Y entonces llegamos con Cristo y Él, de Él sale otra vez limpieza y consuelo. En segundo lugar, esta consolación es futura y eterna. A lo que está refiriendo en segundo lugar es a la consolación final, donde este mundo pasará, este mundo donde haya aflicción va a pasar va a desaparecer y ya no habrá más aflicción. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dice, y Él enjugará o secará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En ese día el pecado ya no existirá más. El pecado, que es lo que hace que el cristiano se aflija, Dios lo va a quitar del medio. ¿Y entonces qué va a quedar? Pura felicidad. Pura felicidad real, de verdad, sin aflicción. Dice la canción, hay un grupo que se llama Jonathan y Sara Jerez, y hay una canción que se llama De ellos, Hay un lugar. Y dice así: hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto, ni dolor, ni hay más prueba ni aflicción. Dice, y la muerte es solo una memoria. O en este caso el pecado es solo una memoria. Terminó. En ese día la consolación nunca terminará. Ya no habrá más aflicción ni dolor. Ahora, la consolación es por estar con Él por siempre ya. ¿Qué más queremos que eso? No hay nada más consolador que eso, ¿no? Ya, vamos a estar con Él para siempre. Para siempre. No va a haber un retorno ni un regreso a ninguna aflicción. Nada.
Ahora, ya por último, para cerrar, quiero saber cómo es un cristiano, cómo se ve un cristiano que vive en continua aflicción y consolación. ¿Cómo es eso? Es algo raro, ¿no? Está afligiéndose todo el tiempo, pero también está consolándose todo el tiempo como por medio de Jesucristo. Entonces voy a leer también del libro de Martin Lloyd-Jones. Dice: tratemos pues de definir al que llora. ¿Qué clase de hombre es? Es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es un hombre triste, pero no es infeliz. Es un hombre grave, pero no formal. Es un hombre sobrio, pero no es áspero. Es un hombre serio, pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y atractivo. Este hombre, en otras palabras, siempre está serio, pero no de aparentar esa seriedad. El cristiano verdadero no es nunca un hombre que ha de aparentar tristeza o jovialidad. No, nunca. Es un hombre que mira la vida con seriedad, la ve bajo el punto de vista espiritual y ve en ella el pecado y sus efectos. Es un hombre serio y sobrio. Su punto de vista es siempre serio, pero debido a que estas ideas que tiene y a su comprensión de la verdad, posee también un gozo inanerrable. Es pues, como el apóstol Pablo, quien gemía dentro de sí mismo y con todo era feliz debido a su experiencia de Cristo y de la gloria venidera. El cristiano no es superficial en modo alguno, sino que es fundamental, serio y feliz. El gozo cristiano es un gozo santo. La felicidad del cristiano es una felicidad seria. Y dices, ¿qué? ¿Felicidad seria? Nunca es un semblante superficial de felicidad y gozo. No, nunca. Es un gozo solemne, un gozo santo, una felicidad seria. Así es como se ve el cristiano, que continuamente se aflige por el pecado, pero también continuamente es consolado por Cristo. Entonces, como dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido en especial ayuda hoy, Señor, por nuestro corazón insensible. Como cristianos deberíamos sentir el pecado, pero creo que es algo que va creciendo y podemos mejorar mucho eso, Señor, pero no sin ti, porque como lo vimos la semana pasada también, de nosotros no tenemos nada y te necesitamos a ti también, Señor. Así que te pido eso, que nos ayudes a sensibilizarnos más, pero también, Señor, como vimos, ayúdanos a quitarnos todo obstáculo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por eso, Señor. Te pido que obres en nuestros corazones y nos ayudes con esto. En el nombre de Jesús, amén.